Muy buenas, qué lindo volvernos a encontrar en otras tratas de stock, un espacio, como siempre digo, para aprender y para compartir, sobre todo si es de testing. Como el día de hoy que repite visita el amigo John Osorio, estuvo en la charla tipo mesa redonda que hicimos hace poco sobre performance, un conversatorio súper lindo que si no lo vieron, desde ya lo invito y por acá en algún lugar le ponemos ahí la tarjetita para que puedan acceder a verla y no se la pierdan, que estuvo buenísimo. Pues nos quedamos con ganas de seguir hablando de performance y ahí se motivó John para regresar, para profundizar capaz en 8 de los puntos, como dice él, que capaz no conozcan, o capaz sí, y si sí, pues reafirmamos conocimiento y refrescamos, que también está buenísimo. Entonces nada, bienvenido John, muchas gracias por acompañarnos una vez más. No, muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias y muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que en esta presentación podamos aprender un poquito sobre pruebas de performance, compartirles un poquito la experiencia que he tenido en estos años y bueno, traer esta información a definiciones y conceptos más básicos que no sean tan técnicos. Fue un gran reto, pero aquí estamos. Buenísimo, muchísimas gracias. De seguro va a estar perfecto. Un mensaje a los que están del lado de la pantalla. Recuerden que las consultas que tengan durante la charla o que ya hayan traído, pueden ir dejándola ahí en la sección de preguntas, un panel que tienen a la derecha, creo. Y ahí yo voy a estar atento y al final de la charla tendremos ese espacio donde se las transmitiremos a John para que responda algunas de ellas y así enriquecer mucho más el espacio. Entonces, no quito más tiempo, disfruten de John y de su charla y conocimiento y nos vemos de nuevo al final. Adelante, John, son todos tuyos. Listo, muchas gracias, Arcadio. Bueno, voy a empezar esta charla con un dato que no tiene nada que ver con performance, pero es un dato que les va a romper las neuronas, porque muy poca gente lo conoce. Ustedes sabían que el primer logo de Facebook fue la cara de este señor, Al Pacino. Una vez rompiendo neuronas, vamos a hablar sobre 8 cosas que no sabemos sobre performance testing. En esta charla vamos a hablar sobre conceptos, vamos a aprender definiciones, vamos a entender las claves de cómo eh, se trabaja en las pruebas de performance, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y una de las primeras frases que a mí me gusta mucho mencionar cuando estoy hablando de performance, para que lo tengan en cuenta, para que lo recuerden siempre, es que performance testing no es lo mismo que automation. Tengan esa frase muy presente para las siguientes diapositivas. ¿Qué es performance testing? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar a entrar un poquito en esas definiciones y en esos detalles para entender un poco de qué es lo que vamos a hablar. La audiencia de esta charla puede ser personas que no tengan idea de qué estamos hablando sobre performance, ¿cierto? Gente que ha escuchado acerca de performance, pero no sabe qué es. Personas que saben, pero necesitan mejorar su conocimiento en performance. Puede ser un cliente, un futuro cliente que tengamos, ¿cierto? Personas que llaman al ingeniero de performance o al performance tester solamente cuando ellos consideran que ya lo necesitan. Y tenemos las personas que tienen experiencia, personas que ya se dedican a performance testing, personas que ya tienen un recorrido en diferentes proyectos, que ese es lo que yo llamo a mi equipo SWAT. Un dato impactante, digamos que 2017 y 2019 para todos fue muy común o muy conocido esto que ocurrió en donde la séptima temporada de Game of Thrones, justamente en su lanzamiento, rompió todos los servidores de HBO. Lo mismo ocurrió cuando Disney lanzó Disney Plus en noviembre 12 del 2019. La concurrencia que se conectó al mismo tiempo para cada uno de esos eventos rompió el sistema. ¿Qué pudo haber ocurrido? Más adelante de pronto lo descubrimos, pero esa es una de las cosas que pasa en el mundo real. Performance testing no es solo lo que vemos en algunos de nuestros proyectos, no es solo qué pruebas de carga, qué pruebas de estrés,
en el mundo real también se ve impactado por muchas cosas relacionadas al performance y hoy vamos a aprender un poquito sobre ellas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los tipos de pruebas de software. Vamos a ver cómo se diferencian lo que son las pruebas funcionales de las pruebas no funcionales. Vamos a hablar sobre pruebas de performance, qué es prueba de performance, los tipos de pruebas, las tareas que se hacen en una prueba de performance, por qué la concurrencia es tan importante, porque vamos a hablar sobre algunas métricas y sobre algunas herramientas que se utilizan en esta práctica. Pero antes de empezar toda la charla, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy yo aquí hablándoles a ustedes? Mi nombre es John Osorio, soy ya consultant testing dentro de Endava, una multinacional británica de tecnología. Llevo 12 años de experiencia haciendo pruebas de performance. He trabajado en más de 20 clientes, conozco más de 20 herramientas, más de 10 herramientas, y he trabajado en mercados como el entretenimiento, OTT, videojuegos, real estate, servicios, comunicaciones, e-learning, banking, diferentes. También tengo experiencia como VA, como Business Intelligence, DBA, pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Digamos que mi expertise en este momento son las pruebas de performance. Vamos a empezar la charla rompiendo varios mitos. El primer mito es la frase que les mencioné al principio. Performance será lo mismo que automation. Eso es uno de los errores comunes o de los términos que se encuentran muy comúnmente dentro del vocabulario que nosotros tenemos dentro de la práctica, y quiero decirles que no es lo mismo. Performance y automation no son lo mismo. El performance me sirve para medir los requerimientos no funcionales, mientras que la automatización o automation se enfoca en automatizar los test cases funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar un ejemplo. Si nosotros revisamos el flujo de trabajo de un cajero electrónico, tenemos diferentes requerimientos funcionales, sus transacciones, los retiros, el depósito, las transferencias, todos esos movimientos, digamos que son movimientos que se pueden automatizar para ayudar a aumentar la cobertura dentro de los tests que estamos realizando y reducir el tiempo de entrega dentro de nuestros sprints, ¿cierto? Esto en términos funcionales. Ahora, cuando lo vemos en términos de performance, lo que estamos realizando aquí es una evaluación de los requisitos no funcionales. Que la funcionalidad tiene que estar estable para yo poder hacer las pruebas de performance, sí, pero no es lo que yo voy a medir, eso es un prerequisito que yo necesito. Vamos a medir aquí la velocidad, la estabilidad, la escalabilidad, cómo esos requisitos no funcionales me están impactando a mí la arquitectura, cómo me impactan los componentes, cómo me impactan la red, los recursos de esos servidores, ¿cierto? Entonces, con eso rompemos el primer mito, la diferencia entre performance y pruebas de automatización. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de pruebas de software. Dentro de estos tipos de pruebas tenemos lo que son las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. En las funcionales tenemos las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema, las pruebas de interfase, regresión, ¿cierto? Mientras que en las no funcionales tenemos las pruebas de documentación, las pruebas de instalación, las pruebas de performance, que es lo que nos tiene hoy aquí a todos, las pruebas de confianza y las pruebas de seguridad. Dentro de las pruebas de performance hay diferentes tipos de pruebas, las pruebas de carga, las de estrés, las de endurance, las de picos, ¿cierto? Pero digamos que esto, a pesar de ser mucha teoría, se las voy a mostrar con un ejemplo más gráfico para que lo entiendan mucho mejor. Cuando hablamos de pruebas unitarias, vamos a mirar cómo es el comportamiento de cada uno de los componentes. Cada componente por separado esté cumpliendo con lo que las especificaciones para las cuales ese componente está siendo desarrollado.
Cuando hablamos de pruebas de integración, vamos a mirar esos componentes, cómo funcionan entre ellos, cómo se hablan, cómo sus inputs y sus outputs permiten que otros componentes también permitan continuar el flujo de lo que se está diseñando. Cuando hablamos de pruebas de sistema, digamos que ya todos esos componentes formando un todo tienen un comportamiento específico. Ese comportamiento específico tiene unos requerimientos de negocio y unas necesidades del cliente que deben ser evaluados en unas pruebas de sistema. Y tenemos unas pruebas de interfase, en donde cada uno de esos sistemas tiene que empezar a hablar con otros sistemas diferentes, conversar entre ellos y mirar esa comunicación, cómo se está desarrollando. Finalmente, una vez terminemos todo el proceso de desarrollo de cada una de estas pruebas, tenemos las pruebas de aceptación de usuario y es cómo el usuario nos va a ver, cómo va a ser la experiencia que va a tener el usuario con estos componentes que nosotros estamos desarrollando. Aquí, con esto gráficamente podemos explicar lo que son las pruebas funcionales. Pero si hablamos de las pruebas no funcionales, ya es otro cuento, ya es otra historia. Aquí vamos a empezar a mirar el comportamiento de todas las aplicaciones bajo nivel de estrés, bajo condiciones inesperadas, el tema de la seguridad, el impacto de la concurrencia, volúmenes de datos gigantes. Entonces, son dos pruebas que tienen objetivos totalmente diferentes, pero que a ambas se complementan. Ahora, veamos un poquito más en detalle cuál es la diferencia puntual entre esas pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Cuando hablamos de las pruebas funcionales, nos vamos a enfocar en qué es lo que el sistema está haciendo, ¿cierto? Mientras que las pruebas no funcionales es cómo el sistema está trabajando. Aquí nos vamos a enfocar en la arquitectura y en la infraestructura, más allá de la funcionalidad, que es algo que también nos interesa, pero no es nuestro objetivo. Las pruebas funcionales se especifican basadas en requerimientos de usuario, que es lo que el usuario está necesitando para su negocio según la funcionalidad que se esté diseñando. Las pruebas no funcionales están diseñadas o especifican las expectativas del usuario. Cómo el usuario quiere que esa aplicación funcione, según lo que va a crecer su negocio, la cantidad de usuarios que vaya a tener a futuro. Entonces es más relacionado a las expectativas. Las pruebas funcionales son basadas en requerimientos funcionales. Las pruebas no funcionales son basadas en requerimientos técnicos, el tiempo de respuesta, el comportamiento de las transacciones por segundo, requerimientos técnicos que se especifican para medir los criterios no funcionales, los criterios de aceptación. Y finalmente, las pruebas funcionales son el éxito de una prueba de las pruebas funcionales está basado en los resultados esperados. ¿Qué me entró? ¿Qué me salió? ¿Cumplió? La prueba funcional está bien realizada. Mientras que en lo no funcional, nosotros nos basamos eso en los criterios de aceptación, ¿cierto? Si funcionó mal, es porque las pruebas funcionales tienen una falencia. Si funcionó bien, ese funcionamiento que estoy obteniendo de las pruebas funcionales, ¿cómo está haciendo que mi sistema trabaje? La arquitectura y la infraestructura. Ahora bien, más gráficamente lo podemos ver de esta manera. Cuando un sistema está tranquilo, con poquitos usuarios, digamos que está trabajando sin carga, sin estrés, todo funciona perfectamente. Pero el impacto en un servidor y en una arquitectura o en una aplicación en general, en un momento inesperado de carga, por ejemplo, lo que le pasó a Game of Thrones, lo que le pasó a Disney, todos los usuarios conectándose al mismo tiempo, hacen que el mismo sistema que yo estaba probando, que estaba tranquilo, que todo funcionaba bien, empiezan a salir errores que yo no había tenido en cuenta. Y eso lo logramos a través de las pruebas no funcionales. Empezar a mirar el comportamiento de la aplicación en escenarios que no tenemos contemplados desde las pruebas funcionales. Un poquito hablando sobre métricas o buenas prácticas de lo que ocurre en el mercado.
podemos ver, por ejemplo, estadísticas como las de Walmart. Por cada un segundo que yo mejore el tiempo de respuesta de la página de Walmart, hablando, pues yo me estoy haciendo atribuciones que no me corresponden. Por cada segundo que Walmart mejore el segundo en el tiempo de respuesta de sus páginas, eso equivale a un incremento del 2% en sus conversiones. Traducido de otra manera, por cada 100 milisegundos de mejora en su página, eso incrementa un 1% el revenue. Entonces, digamos que a veces las pruebas de performance no es solo impactar el servidor, tumbar un ambiente, mirar cuál servicio se cae, sino que tiene un impacto económico dentro del cliente también, porque si el performance de su aplicación mejora, sus ventas van a aumentar, sus clientes van a aumentar. Todas estas estadísticas son medibles, todas estas estadísticas se pueden registrar para mirar su evolución en el tiempo y con eso evaluar el impacto que nosotros estamos causando en el negocio solamente con el fin, con el objetivo o con el requisito de mejorar el comportamiento de su arquitectura. Entonces, eso hace que las pruebas de performance durante el tiempo tengan sean más valiosas. Pero bueno, estoy hablando de muchos términos, pero entonces, ¿qué es pruebas de performance? Vamos a ver qué es o qué no es, para que lo entiendan un poquito mejor. Las pruebas de performance no son técnicas funcionales, son técnicas no funcionales. Como bien lo hemos descrito en los slides anteriores, la diferencia entre lo funcional y lo no funcional. Creo que ya con eso el tema se aclara. Las pruebas de performance no son para encontrar errores, no son para encontrar bugs, son para encontrar cuellos de botella. Los bugs y los errores se encuentran en la funcionalidad, los errores o cuellos de botella se encuentran en la arquitectura, en la infraestructura. Las pruebas de performance no son para tumbar una aplicación. Ese no es el objetivo de una prueba de performance. Aumentar la carga o hacer una prueba de estrés con el fin de tumbar la aplicación es un approach equivocado. Las pruebas de performance es para encontrar cuál es la capacidad que tiene mi sistema de crecer a la par del crecimiento de mi negocio. Las pruebas de performance no solamente se ejecutan al final del ciclo de vida de desarrollo de software. Se pueden ejecutar desde antes con una metodología de chip left para mirar cómo el código o los componentes que están siendo desarrollados están impactando la funcionalidad que ya existe. Se pueden hacer las pruebas para cada uno de los builds que están siendo partícipes en ese release. Se pueden hacer performance durante el desarrollo de cada uno de los deployments en esos release y se pueden hacer pruebas al final en la metodología Chip Right, en donde vamos a hacer pruebas de performance en producción. Entonces, no siempre lo hacemos al final, sino que podemos intervenir en muchas partes durante el proceso. Cuando vayamos a definir qué probar durante unas pruebas de performance, las pruebas no se enfocan, el scope de estas pruebas no es probar todo. Vamos a seleccionar cuáles son las transacciones principales del flujo, que en realidad es lo que me va a impactar el comportamiento del sistema. Si yo voy a hacer pruebas de performance en Netflix, yo no voy a hacer pruebas de performance sobre la información del usuario, que voy a empezar a hacer un script para diseñar el cambio del apellido, porque cuántos usuarios van a entrar a cambiar su información personal. Pero sí voy a hacer las pruebas sobre el login, sobre el streaming. Digamos que cada una de las aplicaciones tiene ese core que es lo que hace que la aplicación tenga valor, que es lo que el negocio genere dinero y ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que cuáles son las transacciones que más están siendo impactadas en esa aplicación para nosotros poder incluirlas dentro de nuestro scope de las pruebas? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de pruebas de performance que existen. Inicialmente, toda prueba o todo proceso
en este tipo de pruebas debe empezar por un baseline. El baseline, digamos que es el punto de partida para nosotros identificar el comportamiento actual de la aplicación y a partir de ahí identificar con la ejecución de otro tipo de pruebas cómo el sistema se está degradando. Si nosotros no tenemos ese punto de partida, no sabemos desde qué punto se empezó a degradar, no sabemos cuándo se empezó a degradar. Entonces el baseline siempre es muy importante hacerlo. No se necesita hacer un baseline con una carga muy grande, simplemente es como hacer un tipo de, de prueba base, se me olvidó la otra palabra que iba a mencionar, y a partir de ahí Smoke test, identificar el capaz. comportamiento real. ¿Perdón? Smoke, capaz, como pruebas de Exact- humo. exactamente esa era la palabra. Hacer un smoke test para mirar que efectivamente la funcionalidad está estable, para mirar que todo esté funcionando de la manera correcta y a partir de ahí identificar el momento de degradación del sistema. Cuando hablamos de pruebas de carga, es muy común confundir pruebas de performance con pruebas de carga. Efectivamente, las pruebas de carga hacen parte de las pruebas de performance, pero tiene un objetivo muy específico y es que yo voy a realizar una inyección de carga para soportar mis clientes actuales. Yo no voy a medir lo que va a crecer, no voy a medir lo que tenía antes, no voy a medir menos. Yo voy a mirar el sistema cómo se está comportando en ese momento con los clientes actuales, ¿cierto? A raíz de eso, ya puedo empezar a planear diferentes escenarios para mirar crecimiento, errores, volúmenes y bueno, otros objetivos que van en otros tipos de pruebas. Puedo realizar pruebas de failover en donde voy a medir la resiliencia del sistema. ¿Pero qué es resiliencia? Resiliencia es cuando tengo dos servidores, ¿cierto? Los dos servidores tienen mi aplicación, pero uno de esos servidores se me cayó. Este servidor tiene que seguir funcionando. El usuario no se puede dar cuenta que mis servidores se cayeron. Mientras yo resuelvo el chicharrón con este servidor me tiene que seguir prestando la funcionalidad que el usuario necesita. Ya cuando el servidor que se me cayó a, vuelva a vivir, vuelva a resucitar, se enlazan otra vez esos dos servidores y de esa manera va a tener un sistema que me permite tener esa resiliencia disponible de alta disponibilidad para no afectar mi servicio. Yo puedo hacer pruebas de performance para mirar cómo es el comportamiento de ese tipo de sistemas de alta disponibilidad. Tengo pruebas de picos, en donde en esas pruebas de picos voy a mirar si el sistema responde correctamente ante una situación inesperada, un momento en el que todos los usuarios entraron a ver Game of Thrones al mismo tiempo, una prueba de 1, 2, 3 minutos, y inmediatamente todos los usuarios entren a ver el sistema, yo reduzco la carga a su comportamiento normal. Los servicios, a pesar del impacto que tuvieron con ese pico, tienen que seguir respondiendo. Que se demoren más en responder, digamos que ya depende del criterio de aceptación, pero tienen que seguir funcionando. En eso es donde nosotros nos enfocamos en hacer estas pruebas de picos, en mirar esos impactos que le estamos metiendo al servidor de manera inesperada que no me vaya a tumbar la aplicación, porque no es un impacto prolongado en el tiempo, es un impacto de contados segundos. A diferencia de las pruebas de estrés, en donde también vamos a mirar qué pasa en momentos inesperados del tiempo, pero la carga va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo hasta que nosotros podamos identificar cuál es el primer componente del sistema que se rompe. A eso es a lo que nosotros le llamamos pruebas de estrés para identificar cuál es ese componente, el primero que se rompe, cuando nosotros estamos intentando determinar la capacidad de la infraestructura. Tenemos las pruebas de capacidad y es, bueno, vamos a organizar mis escenarios de testing de acuerdo al crecimiento del negocio. El cliente espera crecer durante los próximos 2 años, durante el próximo año, un 30% en su capacidad de clientes. Entonces, nosotros podemos diseñar un escenario, modelar, hacer un flujo de trabajo de la prueba que vayamos a ejecutar para simular ese crecimiento de usuarios. Y de esa manera mirar si le hace falta recursos, si tiene que modificar la arquitectura, si tiene que comprar recursos o hacer configuraciones
adicionales en caso de que la arquitectura esté en cloud y alinear todo lo que está por debajo del sistema para que soporte el crecimiento de ese negocio. Tenemos pruebas de endurance, o lo que se conoce mejor en español como pruebas de larga duración. Es donde se va a medir la experiencia del usuario en un periodo muy prolongado de tiempo. Son pruebas en donde yo ejecuto una carga moderada durante 5, 6, 7 o hasta más horas, porque finalmente cuando un usuario entra a ver Netflix por la mañana, y hay usuarios que se quedan todo el día viendo Netflix, por la noche Netflix tiene que seguir funcionando igual. No puede volverse lento, no se puede pixelar, tiene que funcionar exactamente igual sin importar cuánto tiempo se ha usado. Esa experiencia de usuario, a pesar de que nosotros lo estamos probando a través de una prueba de endurance, nuestro foco va a ser mirar los recursos en el servidor. Normalmente en una prueba de performance de 30 minutos, de una hora, hay recursos que tienen un comportamiento esperado, pero no logramos identificar, digamos que comportamientos excepcionales. Comportamientos como cuáles, por ejemplo, los memory leaks. Los memory leaks son problemas de memoria que cuando la aplicación está siendo usada por mucho tiempo, la memoria se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular. Cuando la aplicación dejó de funcionar, esa memoria no se recupera, esa memoria no se libera. Y al no liberarse, cuando la aplicación vuelva a entrar en funcionamiento, va a empezar con la memoria que ya tenía acumulada. Entonces, a partir de ese punto alto, va a seguir creciendo. Configuraciones de garbage collectors, temas de timeout y todo ese tipo de cosas hacen que los recursos, el comportamiento de los recursos y las configuraciones de esos recursos estén afectando la experiencia del usuario. Y tenemos pruebas de volumen. Aquí no vamos a hablar de concurrencia, de muchos usuarios al mismo tiempo. Aquí vamos a hablar es de datos, archivos gigantes de datos, queries en bases de datos que traen mucha información y eso también impacta el performance de un sistema. El performance de la base de datos, las tablas se bloquean, se llenan los pools de conexiones de esas bases de datos. Entonces, es otro tipo de pruebas que si bien no tiene que ver con concurrencia, también afecta el performance de la aplicación, en este caso basado en los datos. Si vemos estos tipos de pruebas de una manera gráfica, de esta manera es como nosotros modelaríamos la ejecución de la prueba. Si vamos a hacer una prueba de capacidad, una prueba de escalabilidad, vamos a empezar a inyectar la carga de una manera progresiva, creciendo en el tiempo. Si vamos a hacer una prueba de estrés, vamos a hacerle un impacto alto al servidor, sostener ese impacto durante un periodo de tiempo y después tumbar la prueba repentinamente. Si vamos a hacer pruebas de picos, vamos a hacer diferentes picos durante el periodo que determinemos. Las pruebas de endurance es una prueba con muy poquita carga, pero durante mucho tiempo. Y de esa manera nosotros podemos calcular los ramp-ups, calcular el tiempo de ejecución de la prueba y modelar la ejecución del script para que cumpla el objetivo de lo que necesitamos probar. Mito número 2. Si yo sé JMeter, eso quiere decir que ya sé hacer pruebas de performance. Para los que no sepan, JMeter es una herramienta open source que está construida basada en Java y que permite grabar el comportamiento de una página web o de una aplicación usando el protocolo más conocido, HTTP. Tiene convenios, puede usar muchos otros protocolos, pero esa herramienta es la más popular. Es la que tiene más documentación, la comunidad más grande, es gratis, entonces por eso es tan popular. Y digamos que si yo sé JMeter, que es una herramienta que me sirve a mí para hacer pruebas de performance, eso me hace a mí ya un performance tester. No. ¿Por qué? Saber JMeter, digamos que es una de las cosas que yo necesito. Conocer la herramienta con la cual yo voy a ejecutar la prueba.
¿cierto? Pero si un cliente me dice, John, necesito que inyectes 1000 usuarios concurrentes usando JMeter, una persona que solamente sepa hacer JMeter, coge los 1000 usuarios concurrentes, los inyecta en el sistema y listo. ¿Pero qué le faltó? Conocer los criterios de aceptación. Bueno, vamos a inyectar 1000 usuarios concurrentes, pero ¿qué necesitamos que pase con esos usuarios concurrentes? ¿En cuánto tiempo tiene que responder? ¿Cuántas transacciones por segundo tiene que soportar? ¿Cuántos errores más o menos es el promedio de error rate que podemos permitir? ¿Por qué 1000 usuarios concurrentes? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 20.000? ¿Por qué no 300? ¿Por qué tiene que ser 1000? Esa capacidad de nosotros saber calcular esa concurrencia, de hacer un benchmarking, de mirar cómo es el comportamiento que ya tiene la aplicación en producción o que tienen esa misma aplicación similares en otros clientes, determinar entonces, bueno, ¿por qué me estás pidiendo 1000? ¿Cuáles van a ser los modelos de trabajo? Muy similar a lo que yo les estaba mencionando en los tipos de prueba. ¿Cómo yo voy a inyectar la carga? ¿Cuánto voy a crecer? Si voy a hacer unas pruebas de picos, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto va a ser el ramp up de la ejecución de la prueba? ¿Por qué es importante estos modelos de trabajo? Porque lo que yo necesito dentro de una prueba de performance es simular el comportamiento real del usuario en producción. Si yo hago una prueba que nunca va a ocurrir en producción, estoy perdiendo plata y estoy perdiendo tiempo. Haciendo pruebas que, listo, vamos a inyectar 1000 usuarios concurrentes, pero en producción se conectan 60. ¿Cuándo esa aplicación va a llegar a 1000? Puede que no llegue nunca. Entonces, eso es muy importante, identificar esa concurrencia y esos modelos de trabajo. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia de arquitectura? Voy a inyectar desde servidores en la nube, voy a inyectar desde mi computador local. Cuando digo inyectar es, yo tengo mi herramienta de performance en mi computador local, entonces desde ahí voy a generar la cantidad de usuarios concurrentes para simular la aplicación. O son tantos usuarios concurrentes que mi computador local no soporta esa carga, entonces voy a empezar a usar servidores en la nube. Esa estrategia de arquitectura me ayuda a tener en cuenta diferentes escenarios y, muy importante, tener en cuenta el monitoreo de la infraestructura. Algo que les voy a mencionar más adelante, pero es una frase que a mí me gusta mucho mencionar para que ustedes lo tengan presente. Es que cuando yo ejecuto una prueba de performance, yo sé qué ocurrió, pero no sé por qué ocurrió. Para saber el por qué, esa información me la da el monitoreo de la infraestructura. Si yo tengo tiempos de respuesta de 10, de 15, de 20 segundos, listo, sé la métrica. ¿Cómo entiendo y analizo esa métrica? Resulta que esa métrica va ligada al comportamiento de la infraestructura. Si yo en el periodo de tiempo en donde yo ejecuté la prueba, puedo hacer la correlación de ese mismo periodo de tiempo en el comportamiento de la arquitectura, puedo identificar las causas de ese comportamiento. Incrementos en memoria, incrementos en red, incrementos en CPU, que causaron que ese tiempo de respuesta que yo tuve en mi herramienta de performance diera esos 15 segundos. Entonces, ese análisis de las métricas relacionado al monitoreo que estoy extrayendo de la infraestructura me ayuda a hacer esa correlación. Entonces, si bien con eso rompemos el mito de que conocer una herramienta de performance no te hace performance tester, te da los conocimientos para empezar a explorar todos estos campos. Hablando como de las tareas que se hacen dentro de una prueba de performance, vamos a ver, por ejemplo, las siguientes. Dentro de un proceso completo de pruebas de performance, nosotros hacemos la planeación, el análisis, el diseño, la ejecución y el reporte. Si ven bien, dentro del diseño, tenemos aquí el test script and preparing execution. Tenemos la preparación de los scripts y la preparación de las ejecuciones. Solamente este punto, de todas las otras que están viendo ustedes en la pantalla, solamente este punto es saber JMeter. Nos falta definir los objetivos de la prueba, definir el plan,
cuál va a ser la comunicación que nosotros vamos a tener, tanto con los stakeholders como la comunicación de los protocolos que nosotros vamos a diseñar. La aplicación funciona por HTTP, es una aplicación web común y corriente, o es una aplicación de mensajería que usa WebSockets, o es una aplicación que también es de mensajería, usa chats, pero usa protocolos UDP. Conocer esos protocolos también es muy importante. Mirar cuáles son las transacciones que vamos a probar. Como les mencioné al principio, esas transacciones más importantes de la aplicación, las que le van a impactar al negocio en términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de experiencia de usuario. Los perfiles operacionales, cómo nosotros vamos a simular el comportamiento del usuario. Entonces vamos a crear esos perfiles cuando estemos diseñando los scripts y vamos a calcular la concurrencia de la ejecución que vayamos a realizar. Se hace la ejecución de esos diseños, se hace el monitoreo, se recoge la información y ya con todos esos datos se hace el análisis de las métricas, se identifica si esas métricas cumplieron con los objetivos que nosotros hicimos en la planeación, entendemos y analizamos los datos y hacemos el reporte de las recomendaciones. Un poquito gráficamente para complementar este punto, nosotros empezamos, identificamos cuál es el ambiente que vamos a probar, creamos los criterios de aceptación de la prueba, diseñamos los tests, miramos cuál es el servidor al cual estamos apuntando para impactar la carga hacia ese servidor, recogemos los datos y mostramos las métricas. Ahora, ¿por qué la concurrencia es tan importante? Y aquí ese es el punto más importante de toda esta charla. Si ustedes aprenden este punto, todo lo demás se aprende de manera mucho más sencilla. Y es lo más importante por lo siguiente. Cuando un usuario te dice, el cliente te dice, John, necesito probar 1000 usuarios concurrentes. El cliente siempre te va a decir eso porque él tiene 1000 usuarios dentro de su sistema. Eso no quiere decir que los 1000 usuarios vayan a ser los concurrentes. Nosotros tenemos que entrar a determinar esa concurrencia. La cantidad de usuarios totales que tiene un cliente en su sistema lo llamamos población. Y la concurrencia es el número de usuarios dentro de ese sistema que van a realizar lo mismo en el mismo periodo de tiempo, impactando el mismo recurso. ¿Cierto? Eso es la concurrencia. Veamos dos ejemplos aquí muy sencillos para tratar de extraer esa definición. Si tenemos ese sistema en donde podemos hacer login, crear cursos, ver videos, tenemos la lista de todos los educadores, ¿cierto? Digamos que mi población son 300 usuarios, porque en el sistema están registrados 300 profesores, por decirlo de alguna manera. Mi concurrencia en este momento, en este periodo de tiempo específico, son 62. ¿Por qué 62? Si vemos en la plataforma, hay 62 personas conectadas. Es el 100% de las personas que están conectadas. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo lo mismo. Están viendo videos. No están haciendo login, no están creando cursos, no están haciendo otra cosa. Están haciendo videos. Están viendo videos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos están usando el mismo recurso. Esa es la concurrencia efectiva. A pesar de que son 300 usuarios dentro del sistema, solamente 62 son mis usuarios concurrentes. Ahora, en esta gráfica, vamos a mirar, tenemos 19 usuarios, que es la población de mi sistema, pero entonces, ¿cuántos son los usuarios concurrentes? Si nosotros miramos en esta gráfica, podemos mirar acá, solamente 6 personas, 7, perdón, con estas 6 de acá más esta, están usando este sistema de archivos en backend. Están usando este sistema de archivos de acá. Esa es la concurrencia de ese sistema de archivos. Son 19 usuarios los que tienen la aplicación, pero este sistema de archivos tiene 7 usuarios concurrentes. Ahora aquí, estos archivos en la nube, son 10 usuarios los que lo están usando. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a calcular la concurrencia, a determinar, bueno, yo voy a inyectar
50 usuarios concurrentes. ¿Por qué concurrentes? Porque van a hacer lo mismo cada segundo y cada segundo. Y de esa manera va a impactar el comportamiento del servidor. Veamos esa concurrencia de otra manera. En un sistema operativo, la concurrencia se observa de esta manera. En un periodo de tiempo determinado, yo tengo diferentes tasks o diferentes tareas que se están ejecutando al mismo tiempo. En este momento de tiempo hay una tarea. En este momento del tiempo vemos que hay dos tareas ejecutándose al mismo tiempo. En este momento del tiempo vemos que hay tres tareas ejecutándose al mismo tiempo. Eso es paralelismo, un sistema, una aproximación a la concurrencia en la ejecución de un sistema operativo. Pero si lo vemos en la vida real, vemos como en un aeropuerto o en una terminal de transporte tenemos 20 personas haciendo fila, ¿cierto? Basado en un sistema de colas, esta concurrencia identifica que solamente 7 personas están usando el sistema al mismo tiempo. A pesar de que hay 20 personas dentro del sistema, solamente 7 están usando la aplicación de la terminal. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. No todas las personas que están usando mi aplicación son las personas que en realidad son las que voy a probar de forma concurrente. Ahora, ¿cómo se calcula la concurrencia? Entonces aquí tenemos que identificar que depende del estado en que nos entreguen el proyecto. Si el proyecto es nuevo, entonces vamos a hacer un benchmarking. Vamos a mirar otras aplicaciones en el mercado, qué concurrencia tienen, qué impacto, qué servidores, cómo se comportan esas aplicaciones en el mercado y de ahí tenemos un dato de referencia para saber cómo se va a comportar nuestra aplicación, teniendo en cuenta que deben de ser aplicaciones de nuestra misma área de negocio. Podemos tener analítica. Si tenemos instalado, por ejemplo, Google Analytics dentro de nuestro sistema, podemos empezar a extraer información de Google Analytics para mirar cuántas sesiones concurrentes tiene mi aplicación, cuántas sesiones, cuánto se está demorando el usuario en cada sesión, cuál es el flujo que está haciendo, cuáles son las páginas más impactadas. Entonces, esas analíticas también me ayudan a construir mi modelo de performance. Tenemos ya estadísticamente un cálculo de concurrencia llamado la distribución de Poisson. Ese es el cálculo que me permite a mí identificar la probabilidad de que un evento ocurra en un periodo determinado, ¿cierto? Es una distribución que estadísticamente en algunos momentos aplicamos, pero para que no se asuste mucho por la complejidad de términos estadísticos, una de las fórmulas más fáciles de determinar la capacidad de un sistema o la velocidad o el tiempo de espera que puede tener una aplicación es una fórmula que llamamos la ley de Little, en donde yo puedo identificar la capacidad basado en tres parámetros muy importantes. El trabajo en progreso, ¿cierto? Que sería la capacidad de mi sistema, el throughput, que sería la velocidad, o el lead time, que sería el tiempo que pasa ese usuario usando mi sistema. Con estas tres fórmulas, digamos que es la misma fórmula, pero variamos los parámetros para identificar cada uno de lo que necesitamos, podemos hacer el cálculo de la concurrencia. Y esta fórmula la vamos a usar en un ejemplo práctico. El ejemplo es el siguiente. Tenemos dos personas vendiendo café en un carro en la calle, ¿cierto? Entonces tenemos a John, que es el que toma las órdenes, a Elizabeth, que es la que hace el café, y el cliente, que es el que recoge su café cuando ya esté listo. Tenemos el throughput, la velocidad. ¿Cuál es la velocidad del sistema? John y Elizabeth preparan 6 cafés por minuto. ¿Cuál es el trabajo en progreso? O sea, ¿cuál es la capacidad de mi sistema? 12 cafés, ¿cierto? En cualquier momento del tiempo, 12 cafés son la capacidad del sistema. ¿Cuánto es el tiempo de espera que tiene que esperar, valga la redundancia, el cliente a que le entreguen el café? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Si la capacidad del sistema son 12
porque yo puedo procesar 12 cafés en cualquier momento del tiempo, pero mi velocidad son 6 cafés por minuto. Eso quiere decir que el cliente tiene que esperar 2 minutos desde que haga su pedido hasta que le entreguen su café, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos el performance de este sistema? ¿Cómo mejoramos la velocidad? Resulta que tenemos un cuello de botella, solamente tenemos una máquina de café. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar otra máquina. Para incrementar la velocidad, compremos una segunda máquina. Al comprar una segunda máquina, si yo hago 12 cafés, ¿cierto? Y a eso le sumo que mi velocidad son 12 cafés por minuto, el cliente ya va a esperar solamente 1 minuto a que le entreguen su café. ¿Qué hice ahí? Me compré otro servidor. ¿Para qué? Para que el sistema funcionara mucho más rápido. Pero no siempre comprar más arquitectura, comprar más infraestructura resuelve los problemas de performance que yo tengo dentro de mi aplicación. Entonces, ¿qué otro approach o qué otra alternativa tengo? Entonces, mejoremos el proceso. Si yo modifico la cantidad de trabajo o la capacidad de cafés que yo puedo procesar a 6 con una sola máquina de café, tengo que esa cantidad de cafés que yo puedo procesar haciendo 6 cafés por minuto, tengo que el cliente me puede esperar 1 minuto. Obtuve el mismo resultado que si hubiera comprado una segunda máquina de café. Pero ¿qué hice? Modifiqué el proceso. Entonces, mejorar el performance de una aplicación, mejorar la velocidad y su rendimiento no siempre se resuelve comprando más servidores, pagándole más a Amazon para tener infraestructuras más grandes. Solamente con mejorar el proceso puedo mejorar el performance, ¿cierto? Como lo vemos en este ejemplo. Ahora, este es un dato de lo que le mencioné en las primeras diapositivas sobre HBO. HBO estaba esperando que 12.1 millones de personas se conectaran a ver la temporada número 7 en 2017, ¿cierto? Pero en realidad los que se conectaron ese domingo por la noche fueron 16.5 millones. Son más de 4 millones de usuarios de diferencia que obviamente ellos o no calcularon o no tuvieron presente o pudo haber pasado muchas cosas, pero esos 4 millones fueron los que le tumbaron los servidores. Finalmente, aunque estuvieran preparados para esos 4 millones adicionales, una vez la serie empezó a rodar y ya habían varios capítulos en proceso, 30 millones de personas fueron la estadística que ellos sacaron de las personas que estaban viendo cada capítulo. Entonces aquí vemos cómo la proyección del comportamiento de la aplicación tiene que ir ligada a los planes que nosotros realicemos en las pruebas de performance. Ellos se prepararon para 12 millones, pero al final 30 millones de personas por episodio es lo que ellos calcularon después de que ya estaba el tema en producción. Entonces, los números siempre resultan ser muy importantes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de métricas de performance, pero las métricas dependen de la fuente de ellas. Si nosotros, digamos que las pruebas de performance nos entregan métricas como los tiempos de respuesta, la cantidad de requests por segundo, los errores, la latencia, el ancho de banda que me estoy consumiendo. Pero esa herramienta de performance, a pesar de que me entrega esas métricas, como les mencioné anteriormente, ahí estoy dándome cuenta que ocurrió, no porque el por qué lo obtengo de las herramientas de monitoreo, en donde obtengo las sesiones, la duración de los hilos, la memoria, la red, la CPU, el comportamiento en el disco, los queries de bases de datos que se están ejecutando, ¿cierto? Ahora, si no tengo estas herramientas, tengo que ser un poquito más recursivo y toda aplicación, si está bien configurada, tiene logs. Tengo que entrar a analizar esos logs, los logs de las aplicaciones, los logs de bases de datos, los logs de la red, los archivos de configuración, los datos de performance
que es más complejo, que es más dispendioso, que pereza leer todos los archivos tan largos, sí, pero ante no tener herramientas, ser recursivo, digamos que nos ayuda a tratar de encontrar los datos que necesitamos. Hablando un poquito de buenas prácticas, podemos ver cómo la experiencia de usuario impacta profundamente en el comportamiento de una aplicación. Ese performance que tiene la aplicación hace que mis usuarios me perciban de cierta manera. Entonces, si yo tengo una aplicación que me está respondiendo en menos de un segundo, los usuarios dicen que esa aplicación es súper rápida, aman esa aplicación, la adoran. Si la aplicación se demora entre 1 o 2 segundos, pues listo, ellos consideran que la aplicación es rápida. Si ya está entre 2 y 3 segundos, ya empiezan a decir que tiene un comportamiento promedio. Si es de 3 a 4 segundos, ya dicen que está lenta. Y si tiene más de 4 segundos, ya perdimos al cliente. Ya, según estas buenas prácticas definidas por Google, eh, más de 4 segundos en un sistema hace que los perdamos conversiones, perdamos ventas, perdamos clientes, perdamos muchas cosas dentro de la aplicación. Si lo vemos relacionando la velocidad con el revenue, podemos identificar que el 79% de los clientes que reportan que no están satisfechos con alguna aplicación, ¿cierto? Debido a su performance, no vuelven a comprar en ese lugar. El 64% de los usuarios lo hacen a través de dispositivos móviles y esperan que las páginas se demoren menos de 4 segundos. La experiencia de los usuarios, la expectativa, el 47% de esa expectativa de los usuarios quiere que la aplicación se esté demorando menos de 2 segundos, ¿cierto? El revenue, el, lo que les mencionaba ahorita de Walmart, hace que si, por ejemplo, yo dentro de mi e-commerce o dentro de mi aplicación web o dentro de mi sistema esté generando $100,000 al día, mejoro el rendimiento de la aplicación en un segundo y eso me incrementa $7,000 diarios. O sea, estoy teniendo un 7% de rentabilidad solamente por mejorar un solo segundo. En cuanto al SEO, optimizando todo el motor de búsquedas, por un segundo de atraso en la página, pierdo el 11% de las personas que están viendo mi página. Y ese mismo segundo de retraso hace que esté perdiendo el 7% en mis conversiones. Finalmente, todo lo que hagamos en performance va a impactar el mercado, va a impactar el negocio, las ventas, los números, la plata, ¿cierto? O la guita para otros países. Y finalmente, terminamos con las herramientas de performance. Entonces les voy a mostrar un compendio de muchas de las herramientas de performance que se usan para determinados tipos de pruebas. Tenemos las pruebas de performance, las herramientas para el backend, en donde podemos ver a JMeter, BlazeMeter, Gatling, Visual Studio, Octoper, herramientas que me permiten probar endpoints, probar APIs, probar todos esos protocolos de backend que yo necesito simular dentro de mi sistema. Tenemos herramientas de monitoreo que vuelvo y lo recalco. Si yo no sé qué está pasando en el monitoreo, yo no sé por qué ocurrió lo que ocurrió. Entonces tenemos herramientas como New Relic, como Dynatrace, AppDynamics, Nmon, Datadog. Tenemos herramientas de profiling. En este caso, el profiling se ejecuta para yo mirar cuál es la línea de código que está causando el mal performance en la aplicación. ¿Cuál es el query de la base de datos que causa que la X tabla se esté comportando de manera más lenta? Todas esas herramientas de profiling me ayudan a determinar el performance desde las líneas de código, desde el desarrollo de cada uno de los componentes. Herramientas como JProfiler, como Visual Studio, que también tiene herramientas de profiling dependiendo de su sistema. Tenemos herramientas de performance para el frontend, en donde yo voy a medir la experiencia del usuario cuando se conecta en el browser.
los Core Web Vitals, que son como las 4 métricas más importantes que define Google para medir la experiencia del usuario, el renderizado, cuánto está demorándose en cargar la página, cuánto los JSON se están demorando en utilizar el DOM del HTML para poder mostrar la información, en qué momento ese HTML ya es interactivo para el usuario, cuando el usuario puede empezar a dar clic en esa página web y poder interactuar con la aplicación. Todas esas métricas se miden con esas herramientas. SciSpeed.io, Pingdom, Google PageSpeed, Web Page Test, Wislow, JT Metrics. Y finalmente, tenemos herramientas de performance para dispositivos móviles. Cuando hablamos de dispositivos móviles, tenemos que hacer una diferencia en mirar si la aplicación es híbrida o si la aplicación es nativa. Si la aplicación es híbrida, quiere decir que la aplicación está utilizando un browser para ir a impactar el mismo servidor que una página web lo haría, ¿cierto? De esa manera podemos medir la concurrencia. Pero cuando la aplicación es nativa, quiere decir que mi celular solo lo uso yo. Eso quiere decir que no tiene concurrencia. Entonces, en ese caso, vamos a medir el performance del dispositivo para mirar la batería. Si yo abro la aplicación dentro de mi celular, esa batería, ¿qué impacto tiene? La memoria del celular, el disco del celular, cuánto se demora ese dispositivo móvil en pintar la aplicación en pantalla. Entonces ya hay unos componentes específicos propios del dispositivo en donde nosotros podemos evaluar el impacto de mi aplicación en ese dispositivo. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar el desarrollo de esa aplicación. Finalmente, ya con esto concluimos, ¿cierto? Vamos a ver unos bullet points, unos ítems de lo que aprendimos durante esta charla. Esta charla nos entrega las bases y el conocimiento de unas pruebas de performance, nos entrega el contexto de qué son las pruebas de performance cuando nosotros estamos comparándolos con los tipos de pruebas de software que existen en el mercado, la relación entre pruebas funcionales y pruebas no funcionales, la motivación de mejorar nuestro conocimiento en términos de una vista general para que para poder aportar y dar valor a la arquitectura de nuestros proyectos, la visión para identificar que el mundo real también es impactado por los temas de performance. Vimos ejemplos de Walmart, vimos las dos personas que estaban trabajando en el café, en el carrito de café, el tema de Disney, el tema de HBO, la misión de crear esos escenarios para calcular una correcta concurrencia. Vemos el tema de la población, qué es lo que significa concurrencia, cuando vemos los ejemplos de la terminal, cuando vemos todo ese tipo de información. Y esto se convierte como en una guía para que los clientes identifiquen que hacer performance les ayuda a ellos a ahorrar dinero y aumentar sus ganancias. Entonces, con esto terminamos. Espero que les haya gustado mucho la charla. Eh, no sé, Arcadio, me imagino que deben de haber preguntas. Y Bueno, sí, nos han llegado algunas ahí, igual estamos a tiempo, todo el que tenga algunas, estamos medio que justo en el tiempo, pero no importa, nos pasamos un poquito. Hay algunas que han redundado sobre todo porque has dado varios aspectos demostrando que es una prueba técnica que tiene su complejidad y su curva de aprendizaje, ¿no? Ahí nos dice, por ejemplo, Bruno acaba de escribir, excelente la charla, muy buenos ejemplos, así que bien ahí que hacértelo saber. La pregunta viene sobre si estoy iniciando en performance, por dónde arrancar, y qué es lo que supuestamente debo saber para de a poco ir entrando. Como en resumen, cuáles son esas habilidades que tengo que desarrollar y qué conocimiento tengo que desarrollar para llegar a ser un buen performance, pero desde un inicio, ¿no? listo. Empezar en pruebas de performance, digamos que lo básico, como lo mencioné al principio, es, bueno, voy a conocer una herramienta de performance. Vamos a entrar a conocer JMeter, conocer su sintaxis, el comportamiento, qué hace JMeter, para qué sirve. Y basado en eso, conociendo la herramienta de performance, empezar a pensar los resultados de JMeter, qué resultados me va a entregar, qué métricas me van a entregar. Si me entregó tiempos de respuesta, si me entregó requests por segundo, cómo eso yo lo analizo
en términos de negocio, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a profundizar un poquito en el conocimiento de entender las métricas, para qué sirven, cómo apoyan el tema del negocio. Y ya teniendo como esa información, ya todo lo demás lo vas adquiriendo en la medida que vayas estudiando. Hay cursos de teoría de performance, hay cursos en donde te muestran cómo ser performance tester desde lo más básico hasta ser un ninja. Y bueno, el tema del monitoreo es muy importante, identificar, hiciste una prueba, pero no supiste qué es lo que ocurrió en el servidor. Bueno, estudiar un poquito de monitoreo, de sistemas operativos, de qué le pasa a la memoria cuando ocurre esto, cuáles son los estados de la memoria, los errores que puedes encontrar y bueno, ahí un poquito sería ese el resumen. Buenísimo. Te tiro otra por acá, que viene relacionado con Shift Left Performance, ¿no? Acercar más las pruebas de performance, no solo al final, sino durante el principio y todo el proceso de desarrollo. Pero como tú decías, se asocia mucho el performance a carga, estrés, endurance, picos, que son más bien cuando ya tenemos la aplicación como de cara a los usuarios y hacemos como esas conexiones. Pero durante el proceso de desarrollo, donde tenemos estos componentes y pruebas de integración y demás, ¿cómo son esas pruebas de performance? ¿Qué medimos? Incluir el Shift Left Testing en unas pruebas de performance, o más bien las pruebas de performance en un Shift Left Testing, me ayuda a identificar durante mi proceso de desarrollo. O sea, los desarrolladores desarrollan un componente, lo ponen dentro de un pipeline de integración continua. Ese pipeline, así como el pipeline de tener eh, pruebas estáticas, pruebas de automatización, debería incluir pruebas de performance. Esas pruebas de performance no son para medir el rendimiento de la aplicación ni impactarlo con mucha carga. Yo con 5, con 6, con 7 usuarios concurrentes, sin impactar mucho el comportamiento del pipeline, puedo mirar los tiempos de respuesta de ese componente. Entre versión y versión de cada uno de los desarrollos, puedo empezar a hacer la trazabilidad del comportamiento de esos componentes en el tiempo y mirar si en algún momento el tiempo de respuesta aumenta o si las transacciones por segundo disminuyen. Con poquita carga, si yo ya sé el comportamiento del sistema con poquita carga, cuando lo haga a una escala mucho más grande, digamos que voy a tener un comportamiento muy similar. Voy a encontrar otros componentes, otros errores diferentes, pero de esa manera el componente desarrollado no va a impactar los otros desarrollos que se estén haciendo en esa versión en específico. Entonces, para resumir, cuando hago pruebas de performance al inicio, dentro de una etapa de integración continua, mido los tiempos de respuesta y hago trazabilidad en el tiempo para mirar el impacto que tiene cada una de las versiones que se están desarrollando. ¿Estás muteado, Arcadio? Gracias, disculpa. Ahí decía que eso es importante. Cuando notamos que algo alteró eso esperado, entonces estamos en el momento exacto de descubrir cuál fue ese componente en el desarrollo que provocó esto y corregirlo en ese momento donde es menos costoso, más fácil de corregir y no esperar solo al final cuando es mucho más complejo, identificar incluso cuál fue ese componente que está provocando esos resultados no esperados y corregirlo además con todo el impacto que llega a corregir algo a ese punto de desarrollo donde existe entonces pruebas de regresión y donde más impactó y demás. Exactamente. Ahí va. Aquí hay una pregunta, David Osorio, y ahí se están amullando a seguir preguntando. Te leo, dice, excelente charla, muy clara y práctica. Para cuando hay ataques de dos, no sé si te queda claro qué cosa es a mí, ¿no? De dos, DDoS, se puede estar preparando con performance testing, es decir, estos ataques son técnicos en cuenta precisamente para que el login de un sitio o de un sitio esté preparado para esos ataques. No sé si entendiste ahí. Listo, me imagino que se hace referencia a los ataques de negación de servicio de Ahí DOS, va. en donde se están haciendo, eso va más ligado, digamos, que a las pruebas de seguridad, pero ocurre también cuando uno está realizando esas pruebas de performance. Hay ocasiones en donde nosotros estamos inyectando mucha carga concurrente y los servidores detectan como si fuera un ataque y me empiezan a bloquear las IPs por las cuales yo estoy generando la carga. Entonces, digamos que yo eso lo debo de tratar con las personas que están configurando el sistema para decirles, mira, esto no es un ataque, eso es una prueba que yo estoy haciendo.
por favor no me bloquees para yo poder terminar mi prueba. Tu configuración de seguridad está funcionando perfectamente. Apágala un momentico mientras yo termino la prueba y después la volvés a encender. Pero es más que todo por una configuración de seguridad que se presentan este tipo de cosas para evitar ataques masivos. Bueno, te tiro otra y con esto como que terminamos porque nos estamos ahí pasando un poco. Todo el mundo felicitándote por la charla, así que buenísima. ¿Cuál es la estrategia para mostrarles resultados o reportes ejecutivos a personas que capaz no son tan técnicas, ¿no? Ahí preguntaba Juan Baudacio. Gracias por la pregunta. Listo, las palabras con las cuales nosotros nos entreguemos la información es clave. A personas técnicas, digamos que nosotros le podemos mostrar la información del monitoreo, las métricas, los resultados, pero cuando le vayamos a hablar a personas no técnicas, debemos de enfocarnos en el vocabulario en términos de usuarios no técnicos. ¿Cuáles fueron los objetivos de la prueba? Yo no le voy a decir que el endpoint que termina en 2407 tuvo un tiempo de respuesta. No, yo le voy a decir, va, este endpoint que me permite a mí loguearme dentro de la aplicación me va a permitir que 150 usuarios sea la capacidad de mi sistema. Entonces es más como la forma en la que yo expreso los mismos resultados, pero en palabras, en términos de negocio, para que el cliente entienda el impacto de la prueba en sus propias palabras. Buenísimo. Bueno, y hay muchos preguntando acerca de la grabación del video. Algunos dicen para volverlo a ver. Tienen mucha información y muy clara como para irlo como recomendar y también como reverlo para ir aclarando y entendiendo y profundizando. Así que nada, esto queda esta semana, posiblemente el viernes en el canal de Abstracta. Igual si lo buscan ahí por el nombre de la charla o por John Osorio, les debe aparecer. Y si no se quieren perder las próximas, suscríbanse al canal, como dice el youtuber, y activen la campanita, porque esto lo estamos haciendo 2 veces al mes sobre temas variados sobre testing. Y sin duda, si les interesa escuchar, aprender sobre esto, es como recomendable para que no se las pierdan. Yo agradecerte, John, en deuda, 2 charlas seguidas en un mes acá en el espacio, la que tuvimos el conversatorio, muy recomendable también, y esta, que me encantó porque bajaste, si bien se veía técnico, bajaste a explicarlo de una forma muy amena y es como un compendio, un resumen de muchos aspectos para, como decían por ahí, reverla a cada momento y poder ir como tener la guía de me falta esto, voy a profundizar un poco más acá, voy a profundizar un poco más allá. Así que muchísimas gracias por estar. Eres bienvenido cuando quieras regresar. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias también. Ayúdenos a compartir, a decir que está buenísimo, a traer más gente y a que nos sigan acompañando para seguir conversando sobre testing. No sé si quieres algo más, John, para despedirte, decir algo. Listo, no, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a vos, Arcadio, por la invitación. Para mí es un placer y una pasión enseñar lo que yo sé hacer. Es un tema técnico, pero hay muchas personas que les gusta aprender sobre temas técnicos y sobre cosas nuevas, entonces siempre me alegra mucho poder enseñar. Vamos arriba, pues aquí tienes un lugar para eso. Bueno, gente, nos seguimos viendo acá en nuestro espacio. En la próxima vamos a estar hablando el 25 de mayo acerca de cómo mejorar nuestro proyecto o la velocidad, los tiempos esperados con pruebas unitarias. Así que seguimos por la rama de lo técnico. Si les interesa el tema, es algo que no hacemos mucho los testers, así que está buenísimo para saber qué se hace, cómo puedo llegar, qué aporta y realmente si mejora o no los tiempos en el proceso y en la salida a mercado de los proyectos. No se la pueden perder. 25 de mayo, pronto salimos con la divulgación. Vamos a estar hablando sobre pruebas unitarias en las Data Test Story. Así que los espero allí, váyanse anotando y nada, ahí nos vemos. Gracias. Vale, hasta luego.